Bueno, hoy continuamos con la lectura del capítulo 2 del libro del hombre más rico de Babilonia. ¿Sí? Arcad era un hombre muy rico que vivía en la antigua Babilonia y que era admirado en todo el mundo por su inmensa fortuna y por ser una persona enormemente generosa. Daba a los pobres, era espléndido con su familia, gastaba mucho en sí mismo y aún así su fortuna se acrecentaba cada año, muchísimo más de lo que podía gastar. Un día, unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron: Arcad, eres el hombre más afortunado, eres más afortunado que nosotros, y no solo eso, sino que has logrado convertirte en el hombre más rico, mientras que nosotros todavía luchamos por subsistir. Tú puedes llevar las más bellas ropas y deleitar tu paladar con los más raros manjares, mientras que nosotros nos hemos conformado con vestir a nuestras familias de forma mínimamente decente y alimentarnos como podemos. Sin embargo, hubo un tiempo en el que fuimos iguales, estudiamos con los mismos maestros y jugamos a los mismos juegos, y no nos esperábamos ni en los juegos ni en los estudios, y no nos superabas ni en los juegos ni en el estudio. Además, durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros, y por lo que podemos juzgar no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros. Dinos, Arcad, ¿por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida, y a nosotros, que tenemos los mismos méritos, nos ignora? Si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde aquellos años de nuestra juventud, les reprendió Arcad, es que habéis olvidado aprender las reglas que permiten acceder a la riqueza, o pueden ser también que no las hayáis observado. La fortuna caprichosa, como vosotros la llamáis, es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Al contrario, suele llevar a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran ningún esfuerzo, ya que les hace actuar de manera desordenada y los convierte en derrochadores y reflexivos que gastan todo lo que ganan, dejándoles apetitos y deseos tan grandes que no pueden saciarlos. En cambio, hay otros a los que también favorece, que se vuelven ávaros y atesoran sus bienes por miedos a gastarlos, pues saben que no son capaces de reponerlos. Además, temen ser asaltados por ladrones y se condenan con su actitud a una vida vacía, solitaria y miserable. También existen otros que usan el oro que han ganado sin esfuerzo, lo hacen rendir y además continúan siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos. Sin embargo, estos últimos son pocos numerosos. Solo conozco el de oídas. Solo los conozco de oídas. Si mis palabras os han sembrado algún tipo de duda, pensad en los hombres que han heredado fortunas repentinamente y decidme si esto que os digo no es cierto. Sus amigos pensaron que estas palabras eran ciertas, pues sabían de varios casos de hombres que habían heredado fortunas. Aun así, esa explicación no los dejó satisfechos, y les pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan próspero. En mi juventud, continuó Arcad, miré a mi alrededor y observé todas las cosas que me podían dar felicidad y satisfacción, y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes. Tuve claro que la riqueza es un poder que hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los mejores y más bellos muebles, navegar por mares lejanos, degustar finos manjares de exóticos países, comprar los adornos del ofebre y del joyero. Incluso permite construir grandes templos para los dioses. Permite todas estas cosas y otras muchas que nos aportan placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo esto, me prometí a mí mismo que yo obtendría mi parte de las cosas buenas de la vida, que no sería uno de esos que se mantienen al margen, mirando de manera envidioso cómo otros gozan de su fortuna. Me hice la firme promesa de que jamás me conformaría con ropas menos caras que solo fuesen respetables, ni me contentaría con la vida mediocre de un pobre hombre. Al contrario, me marqué el objetivo de estar invitado al banquete de las buenas cosas. Yo soy, como bien sabéis, hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa. Por lo tanto, la esperanza de heredar no cabía en mi cabeza, y como habéis dicho antes, tampoco estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, así que llegué a la conclusión de que
Si quería obtener lo que deseaba, necesitaba dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todos los hombres lo tenemos en abundancia, incluso vosotros, que habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriqueceros, y sin embargo admitís que no tenéis otros bienes que mostrar que vuestras buenas familias, de las que tenéis buenos motivos para estar orgullosos. En lo que concierne al estudio, recordé lo que nos enseñó nuestro sabio profesor acerca de que consta de dos niveles. Vuelvo a repetir esa parte. En lo que concierne al estudio, recordé lo que nos enseñó nuestro sabio profesor acerca de que consta de dos niveles, las cosas que ya hemos aprendido y sabemos y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. Así fue como me decidí a buscar qué había que hacer para acumular riqueza y cuando lo encontré me vi en la obligación de hacerlo y hacerlo bien. ¿O acaso no es sabio querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol, ya que la desgracia pronta se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos hacia la negrura del mundo espiritual? Así fue como encontré un puesto de escriba en la sala de archivos en la que durante largas jornadas trabajaba sobre tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, a pesar de mi esfuerzo, no lograba que me quedara nada de lo que ganaba porque la comida, el vestir, lo que correspondía a los dioses y otras cosas de las que ya no me acuerdo, absorbía por completo todos mis beneficios. Pero aún así, continuaba decidido a lograr mi propósito. Y un día, Algamish, el prestamista, vino de visita a casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley. Se dirigió a mí y me dijo: la tengo que tener en mi poder dentro de 2 días, y si el trabajo está hecho a tiempo, te daré 2 monedas de cobre. Vista la recompensa extra, trabajé muy duro, pero la ley era larga, y cuando Algamish volvió, no había terminado el trabajo todavía. Se enfadó tanto que si hubiese sido su esclavo me habría pegado. Pero como yo sabía que mi amo no lo habría permitido, no tuve miedo y le pregunté: Algamish, sois un hombre rico. Decidme cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante la ley ya esté grabada. Él me sonrió y respondió: eres un joven astuto. Acepto el trato. Pasé toda la noche escribiendo, y aunque me dolía la espalda y me dolía la cabeza por el mal olor que desprendía la lámpara, continué escribiendo hasta que ya casi no podía ni ver. Eso sí, cuando él regresó al amanecer, las tablillas estaban terminadas. Ahora cumple tu promesa, le dije. Tú has hecho tu parte del trato, hijo mío, me dijo bondadosamente. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Como me estoy volviendo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar, te diré lo que deseas saber, porque además, cuando un joven se dirige a un viejo para pedir un consejo, bebe la fuente de la sabiduría que da la experiencia. No son pocas las veces en que vosotros los jóvenes creéis que los viejos solo conocemos la sabiduría de los tiempos pasados, y por eso, por lo que no lográis sacar ningún provecho de ella. Pero recuerda esto siempre, hijo: el sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre, y el mismo que brillará cuando muera el último de tus nietos. Y dicho esto, continuó: las ideas de los jóvenes son luces resplandecientes que brillan como los meteoritos que iluminan el cielo fugazmente, pero la sabiduría del anciano es como la estrella que luce siempre de la misma manera y hace que los marinos puedan confiar en ella. Si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir, debes retener muy bien en tu mente lo que estoy a punto de revelarte. De lo contrario, habrás trabajado en vano durante toda la noche. Entonces me miró fijamente y me dijo en voz baja pero firme: encontré el camino de la riqueza cuando decidí que me tenía que pertenecer una parte de todo lo que ganaba, y lo mismo será para ti. Voy a repetir esta parte. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que me tenía que pertenecer una parte de todo lo que ganaba, y lo mismo será para ti. Después me atravesó con su mirada, se dio la vuelta y añadió nada más: ¿eso es todo?, le pregunté. Fue suficiente para convertir a un pastor en un prestamista de oro, respondió. A lo que repliqué: pero puedo conservar todo lo que gano. No, en absoluto, respondió. No pagas al zapatero, no pagas al sastre, no pagas por la comida. ¿Acaso puedes vivir en Babilonia sin gastar nada?
¿Qué te quede de todo lo que ganaste durante, ¿qué te quedó de todo lo que ganaste durante el año pasado, idiota? Pagas a todo el mundo menos a ti. Trabajas por los demás, así que te daría lo mismo que ser un esclavo y trabajar para tu dueño. ¿Qué te daría lo que necesitas para comer y vestir? Dime, si guardas la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder, tanto dinero como el que gano en un año. Él replicó, eso que dices es verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras debe ser un esclavo que trabaja para ti, y cada una de las pequeñas monedas que se te proporcionará, y cada una de las monedas que te proporcionará esta, engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto te ayudará a conseguir esa abundancia que ansías con tanta avidez. Sé que ahora mismo estás pensando que te pago mal por la larga noche de trabajo, pero no es así. En verdad te estoy pagando 1000 veces más. Tan solo hace falta que captes la verdad de lo que te acabo de decir. Ten en cuenta que una parte de lo que ganas es tuyo y lo puedes conservar, y esa parte nunca debe ser menos que una décima parte, sea cual sea la cantidad que ganes, aunque te parezca un poco raro por ahora. No te apures, será mucho más cuando te lo puedas permitir. Recuerda, joven escriba, primero págate a ti y después no compres al zapatero o al sastre más de lo que puedes pagar con lo que te queda, para que de ese modo tengas suficiente para la alimentación, la caridad y la devoción de los dioses. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla, y esa semilla que hará crecer el árbol de tu riqueza será la primera moneda que ahorres. Así que no tienes tiempo que perder, porque cuanto antes siembres tu semilla, antes crecerá el árbol, y cuanto más fértil riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás satisfecho bajo tu sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Pensé mucho en lo que me había dicho, y me pareció razonable, así que decidí intentarlo, y cada vez que me pagaban, de cada 10 monedas de cobre guardaba una, y aunque os parezca extraño, queridos amigos, no me faltaba más dinero que antes. Pero no pensáis que habitualmente fue una tarea fácil. A menudo estaba tentado de gastar mi tesoro, que empezaba a crecer, en comprar algunas de las cosas buenas, en comprar algunas de las buenas cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios, que mostraban los mercaderes. Por fortuna logré retenerme. 12 meses después de la visita de Algamish, este volvió y me dijo: Hijo mío, ¿te has pagado con la décima parte de lo que has ganado este año? Yo respondí orgullosamente: Sí, maestro. Bien. ¿Y qué has hecho con ella? Se la he dado a Asmur, el fabricante de ladrillos, porque me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en Tiro, para luego venderlas aquí a elevados precios y compartiríamos las ganancias. Se aprende de los golpes, gruñó. ¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? ¿Acaso irías a ver al panadero por un asunto de estrellas? Seguro que si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. Amigo mío, has perdido tus ahorros y con ello has cortado tu árbol de la riqueza de raíz. Pero no te preocupes, ahora ya conoces cómo plantar otro, así que hazlo de inmediato. Y la próxima vez, si quieres un consejo de joyas, ve a ver a un joyero. Y si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve a ver a un pastor. Los consejos se dan gratuitamente, pero toma tan solo los buenos. Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, pagará con su economía el precio de estos consejos falsos. Y tras decir esto, se fue. Por desgracia, pasó como él había pronosticado, pues los fenicios resultaron ser unos canallas y habían vendido a Asmur trozos de vidrio que parecían piedras preciosas, pero que no tenían ningún valor. Como ya me había acostumbrado y no me era difícil, volví a ahorrar una moneda de cobre de cada 10 que ganaba, tal y como me había indicado Algamish. 12 meses más tarde, Algamish volvió a la sala de los escribas, se dirigió a mí y me preguntó: ¿qué progresos has realizado desde la última vez que te vi? A lo que respondí: me he pagado regularmente y he confiado mis ahorros a Gel, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada 4 meses me pague los intereses. Muy bien, ¿y qué haces con esos intereses?, me dijo Algamish.
Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica escarlata y algún día me compraré un asno joven para poder pasear. Al oír eso, Algamí soltó una sonora carcajada y me dijo: si te comes los beneficios de tus ahorros, ¿cómo quieres que trabajen para ti? ¿Cómo pueden producir esos beneficios a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procura hacerte primero con un ejército de esclavos de oro y después ya podrás gozar de los banquetes sin preocuparte. No lo volví a ver en 2 años, pero cuando regresó tenía el rostro cubierto de arrugas y los ojos hundidos, señal inequívoca de que se estaba haciendo viejo. Me dijo: ¿ya eres rico tal y como soñabas, Arcad? A lo que respondí: no, todavía no poseo todo lo que deseo, tan solo cuento con una parte que me está dando unos beneficios que se están multiplicando. ¿Y todavía pides consejos a los fabricantes de ladrillos? Me volvió a preguntar. Suelen dar muy buenos consejos con respecto a la manera de fabricar ladrillos, repliqué. Algamis continuó: Arcad, has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas. Después aprendiste a pedir consejos a hombres que fueran competentes y que quisieran compartir la experiencia adquirida. Y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti mismo la manera de conseguir dinero, conservarlo y usarlo convenientemente. Así que me doy cuenta de que eres muy competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Verás, me hago viejo y como mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar, mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poder encargarme bien de ellos. Te quiero ofrecer ir a Nippur y encargarte de las tierras que poseo allí. En otras palabras, te haré mi socio y compartiremos los beneficios. Así que fui a Nippur a encargarme de aquellos negocios tan importantes, y como mi ambición no tenía límites, le había aprendido las 3 reglas de gestión de la riqueza. Aumenté enormemente el valor de los bienes, así que cuando el espíritu de Algamish se fue al mundo de las tinieblas, tuve derecho a una parte de sus propiedades, tal y como había convenido conmigo conforme a la ley. Cuando Arcada acabó de contar su historia, uno de los amigos le dijo: tuviste una enorme suerte al lograr que Algamish te hiciera su heredero. No, lo que realmente tuve fue la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿O acaso no estuve poniendo a prueba mi determinación durante 4 años al guardar la 10ª parte de lo que ganaba? Dirás que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces y consigue atraparlos gracias a un cambio del viento, tirando sus redes justo en el momento preciso. La oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo en satisfacer a los que no están preparados. Voy a leer esta frase otra vez. La oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo en satisfacer a los que no están preparados. Te admiro. Realmente hiciste una prueba de enorme voluntad. Continuar actuando de la misma manera tras haber perdido todos los ahorros en tu primer año, exclamó otro. ¿Voluntad?, replicó Arcad. ¡Qué absurdo! ¿De verdad pensás que la voluntad da al hombre la fuerza necesaria para levantar un fardo que no puede transportar un camello o que no puede tirar un buey? La voluntad es únicamente la determinación inflexible de llevar a cabo lo que se ha impuesto. Cuando yo me impongo un trabajo, lo acabo por muy pequeño que éste sea. Si no fuese así, jamás podría confiar en mí mismo para realizar trabajos más importantes. Es por ello que si me propongo que cada vez que pase por el puente que lleva a la ciudad cogeré una piedra y la tiraré al río, y que haré esto durante 100 días seguidos, podéis tener la absoluta certeza de que lo haré. Y si es el 7.º día, paso por allí y no me acuerdo, no pensaré en pasar al día siguiente y tirar 2 piedras, porque es lo mismo. En vez de eso, daré la vuelta y tiraré la piedra al río. El 20.º día no pensaré que todo esto es inútil, ni me preguntaré de qué sirve tirar una piedra al río cada día si podría tirar un puñado de piedras y habría acabado de una. No, ni lo diré ni lo haré, porque cuando me impongo un trabajo lo hago. Por ello procuro no comenzar trabajos difíciles o imposibles, ya que me gusta tener tiempo libre. Entonces, otro de los amigos elevó la voz. Si lo que dices es cierto y razonable, tal y como has dicho, todos los hombres podrían hacerlo,
entonces no habría suficiente riqueza para todo el mundo. Cada vez que los hombres gastan su energía, aumentan la riqueza, respondió Arcad. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, no se pierde el oro con el que paga, sino que el fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra y el artista la suya. Es decir, todos los que trabajan en la construcción del palacio reciben una parte de ese oro. Además, cuando el palacio está terminado, tiene el valor de lo que ha costado, ¿verdad? Y por supuesto, que esto hace que el terreno sobre el que está construido adquiera mucho valor. La riqueza, amigos míos, crece de manera mágica y ya no existe ningún hombre que pueda predecir su límite. ¿Acaso no han levantado los fenicios grandes ciudades en ártidas costas gracias a las riquezas traídas de sus barcos mercantes? ¿Qué nos aconsejas para hacernos más ricos también?, preguntó uno de los amigos. Ya sabes que los años han ido pasando y ya no somos jóvenes ni tenemos dinero que ahorrar. Que pongáis en práctica los sabios principios de Algamish y penséis que habéis de conservar una parte de todo lo que ganéis porque os pertenece y revierte en vosotros. Pensadlo cuando os levantéis, al mediodía, por la tarde, a cada hora de cada día. Repetidlo hasta que estas palabras resalten como letras de fuego en el cielo. Impregnaos esta idea, llenaos de este pensamiento y tomad la porción que os produzca prudente, de la manera que ganéis, pero procurad que no sea menos de la 10ª parte y conservarla. Después, deberéis organizar vuestros gastos en consecuencia, pero lo primero es guardar esa parte, y veréis cómo muy pronto conoceréis la agradable sensación de poseer un tesoro que tan solo os pertenece a vosotros, y que a medida que aumenta os estimulará más y un nuevo placer de vivir os animará. Cuanto mayores sean los esfuerzos que hagáis cuanto mayor seáis los esfuerzos que hagáis, más obtendréis, y si vuestros beneficios crecen, aunque el porcentaje sea el mismo, vuestras ganancias serán mayores, ¿no? Cuando lleguen a este punto, deben aprender a hacer trabajar vuestro oro para ustedes, hacerlo vuestro esclavo y después que los hijos de ese esclavo y los hijos de sus hijos también trabajen para ustedes. Les aseguro una renta para el futuro, ya que no olvidarás nunca al mirar los ancianos que vosotros también seréis uno de ellos. Por ello deberéis invertir en vuestro patrimonio con la mayor prudencia para no perderlo. Ten en cuenta que los intereses de los usureros son irresistibles. Ten en cuenta que los intereses de los usureros son irresistibles cantos de sirenas que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el remordimiento. Vigilen vuestra familia, no pasen necesidad si los dioses os llaman a su reino, y para asegurarle esta protección siempre podéis ir desembolsándoles pequeñas cantidades a intervalos regulares. El hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero si no la ha visto antes, así que lo mejor que podéis hacer es consultar a los hombres sabios que manejan dinero todos los días y buscar sus consejos para ahorrarlos. El cometer errores como el que cometí al confiar el dinero a Asmur, el fabricante de ladrillos. Creedme que es preferible obtener un pequeño interés seguro antes que asumir un gran riesgo. Aprovechad la vida mientras estéis en este mundo y no hagáis demasiadas economías. Si la 10ª parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, conténtense con esta porción. Aparte de esto, vivid conforme a vuestros ingresos y no os volváis roñosos ni tengáis miedo a gastar. La vida es bella y está llena de cosas buenas que podéis y debéis disfrutar. Tras decir esto, sus amigos le dieron las gracias y se fueron. Algunos iban en silencio y pensativos porque al carecer de imaginación no podían comprender todo lo que les había dicho Arcad. Otros, sin embargo, sentían un enorme rencor al pensar que alguien tan rico había podido compartir su dinero con ellos para sacarlos del apuro y no lo había hecho. Pero unos terceros tenían un nuevo brillo en los ojos porque habían comprendido que Algamish había vuelto a la sala de los escribas para observar atentamente a un hombre que se estaba trazando un camino hacia la luz y una vez había encontrado la luz ya tendría una posición.
sabía perfectamente que nadie podría ocupar ese lugar sin antes haber comprendido todo eso que por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se le presentara. Vuelvo a leer que esto no me quedó como muy bien. Sabrían perfectamente que nadie podría ocupar ese lugar sin antes haber comprendido todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se le presentara. Estos últimos fueron los que visitaron asiduamente Arcad durante los años siguientes, quienes lo recibió con enorme alegría y les aconsejó con su sabiduría de modo gratuito como hacen los hombres de larga experiencia. Les ayudó a aprender a invertir sus ahorros para que les diera unos intereses seguros y no los malgastaran en malas inversiones que no les habían reportado ningún beneficio. El día que tomaron conciencia de la verdad transmitida de Algamis a Arcad y de Arcad a ellos, marcó realmente un hito en sus vidas. Una parte de lo que ganas, reinviértelo en ti, consérvala. Con eso te llegamos al final del segundo capítulo y nos veremos en el próximo audiolibro que trataremos el tercer capítulo del hombre más rico de Babilonia.